Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata, el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los ODS, como eje central. Este domingo de apertura los quiero llamar a hacer un poquito de memoria. Nos remontemos a febrero de este año, Festival de Viña, sí, al Festival de Viña. La rutina de Jorge Alice, el argentino que la rompió allá en la Quinta Vergara, quien dijo que los chilenos pensábamos las cosas, pero no las decíamos. Bueno, hay chilenos que piensan las cosas y sí las dicen. Mira, vamos a revisar la siguiente gráfica. Justamente Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, dijo: los trabajadores peruanos son el doble de productivos que los chilenos, que nos dan cancha, tiro y lado. La productividad, tema central en Sin Corbata este domingo. Primero conozcamos a nuestros panelistas. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave, sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Yolanda Pizarro, doctora en educación y asesora de gobierno en temas de género. Consejera de promoción a Chile y directora de la Fundación Guazú. Su motivación, generar un cambio cultural con perspectiva de género. Palabras clave, género y diversidad con inclusión. Fernando Arab, abogado, subsecretario del Trabajo. Su motivación, reforzar las relaciones laborales en la empresa para mejorar el bienestar de los trabajadores. Palabras clave, colaboración, inclusión y productividad. Roberto Musso, ingeniero, experto en innovación y transformación digital, presidente del grupo Digevo. Su motivación, ayudar a que los emprendedores sean exitosos. Palabras clave, innovación, digitalización y flexibilidad. Bienvenidos. Hace unos días conocimos un ranking de competitividad a nivel mundial. 63 países que fueron rankeados, medidos. Nuestro país cayó del 35 al 42, lamentablemente. Muchos dijeron, a ver, esto es culpa de la administración anterior, culpa de las reformas. Aquí hay un tema, obviamente, con la productividad, que va muy amañada con la competitividad. Desde el año 2010 que venimos cayendo consecutivamente. El 2010 estábamos en el lugar 25, hoy día en el 42. Marcela Arancibia con la nota. ¿Qué pasa con la competitividad de la economía chilena? ¿Qué sacamos en la vuelta? Somos flojos o poco motivados. Cada uno tiene su explicación para la baja productividad de los chilenos. De acuerdo a la OCDE, nuestro país se posiciona como el quinto menos productivo de las naciones que integran el organismo. Un dato duro, ya que en una economía que está evolucionando, ser más o menos productivos puede hacer la diferencia. Pero entre tanta mala noticia, según la Comisión Nacional de Productividad, el 2018 la cifra de este indicador se ubicó en el 1,3% anual y se desmarcó de la tendencia negativa de los últimos años. El año 2018, la economía chilena no solo creció, creó empleos, tuvo una recuperación muy significativa de la inversión, sino también en materia de productividad. Una palabra que también se ha tomado el sector minero, donde ha generado polémica: la comparación del crecimiento de la producción nacional del 2000 a la fecha con la tasa registrada en Perú, un 27% de crecimiento en Chile versus el 340% de nuestros vecinos, hizo que el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, afirmara que los trabajadores peruanos son el doble de productivos que los chilenos, cifras y declaraciones que no cayeron del todo bien en la ciudadanía, pero que expertos defendieron. El promedio, efectivamente, nuestro era como la mitad de la productividad de las mejores internacionales, incluyendo las mejores peruanas. O sea que en ese sentido diría que no es una cifra errada. Lo cierto es que las cifras indican que los extranjeros sí parecieran ser más productivos en sus países, pero también en Chile. De hecho, el incremento de la productividad que experimentó nuestro país el año pasado se vio fuertemente impulsado por los inmigrantes, que en promedio tienen un mayor nivel educacional que la población local y participan más en la fuerza de trabajo. El 81% de los inmigrantes tiene o está buscando empleo, versus el 61% de los chilenos. La experiencia internacional indica que la migración es un fenómeno positivo. Es positivo porque los migrantes vienen a apoyar el proceso productivo.
Para aumentar sus niveles, la productividad requiere elevar la calificación de la fuerza de trabajo, pero también implementar una gestión que mejore las tecnologías. La transformación digital se ha convertido en la mejor aliada de los diversos sectores empresariales, ya que permite aumentar la eficiencia operativa y entrega herramientas que aportan valor a la organización. Tiene que pasar por un cambio profundo en el cual la gente y las empresas repensamos la manera de hacer las cosas y vemos cómo aprovechar la tecnología. Pero el otro también que es muy importante es que permite hoy día que se hagan una serie de tareas que son a veces altamente tediosas, altamente aburridas, y permite que el sistema lo pueda hacer de una manera más rápida y más eficiente. Subió la productividad en Chile, pero todavía hay un freno en competitividad. El gobierno prometió eliminar la burocracia para que ingrese más inversión, porque no basta con ser más productivos si la competencia del país sigue en números rojos. Por muchos años dijimos que éramos los jaguares de Latinoamérica. Para algunos somos no más que un gatito enchulado. Eso dicen por lo menos algunas opiniones. A ver, dejo aquí la discusión aquí en el panel, donde nos interesa que esté la discusión aquí en Sin Corbata y obviamente que en sus casas. Esta economía que es poco competitiva, Fernando Araf. ¿Qué está pasando con la economía? Hemos escuchado los últimos días al gobierno decir mil explicaciones. En el fondo la economía derechamente se enfrió. ¿Por qué nuestra economía está cada vez menos competitiva desde el año 2010, que venimos cayendo? Sí. A ver, yo creo que hay razones, Andrés, estructurales y otras razones de contingencia. Dentro de las razones de contingencia, efectivamente, tenemos determinadas reformas que se han hecho que creo que no han venido a aportar en lo que necesitamos, que es mayor competitividad en el mercado. La reforma tributaria y la reforma laboral, creo que en cierta medida, y los números lo demuestran, vinieron a estancar un poco lo que venía siendo el mercado laboral. La competitividad venía cayendo hace rato. Pero efectivamente, esas son razones de contingencia. Pero tenemos razones más estructurales. La baja calidad de la educación, eso es un tema estructural que nos afecta en la productividad. La baja pertinencia de la capacitación también es un tema estructural y que nos afecta a la productividad. El poco gasto o inversión en innovación y desarrollo. También, en la medida que no aumentemos la innovación y desarrollo y la inversión en ello, también vamos a quedarnos estancados en productividad. Y en cuarto lugar, la rigidez de nuestro mercado del trabajo. Estas te diría que son 4 pilares fundamentales de por qué nuestro país hoy día tiene un déficit de productividad. No es ningún misterio. Si uno mira las cifras de la OCDE, somos de los países menos productivos. Y además somos de los países menos o más inflexibles en términos horarios. Estamos dentro del 15% de países de la OCDE con mayor inflexibilidad horaria. Entonces, en la medida en que vayamos haciéndonos cargo, y nos estamos intentando hacer cargo de estas rigideces estructurales, pero además de los temas de contingencia, vamos a poder tener aspiraciones de mejorar la productividad, que es un deseo de todos. En este ranking de competitividad hay un índice que caímos mucho. La eficiencia de los negocios, Marcela Bravo, en las empresas. A ver, la principal crítica son 63 países en emprendimiento, capacitación, en cuestiones como innovación. Estamos en los últimos lugares, 62, 61. ¿Qué está pasando en las empresas? Porque aquí la gestión, la eficiencia de negocios, las prácticas de gestión fueron lejos los ítems que en el rubro privado en que más caímos. Sí, fíjate que en ese sentido, por un lado, lo hablábamos en un programa anterior, que es respecto a la innovación. Creo que muchas veces se entiende con mayores eficiencias solo disminuir costos, despedir personas, y eso obviamente es muy acotado y jibariza las organizaciones. Entonces, por un lado, aquellas organizaciones que sí se han hecho cargo de innovar, de hacer innovaciones disruptivas, de ampliar el mercado, son aquellas que sí logran más productividad. Aquellas empresas que tienen mejores prácticas en términos de relaciones laborales, que flexibilizan de alguna manera, en la medida de lo posible, los horarios de trabajo, las personas se sienten mucho más motivadas. Pero lo más ¿Y las importante, empresas lo hacen, Marcela? El tema es que por lo menos los números de los sí, lo que índices pasa es que hay que diferenciar entre las empresas grandes y la mayoría de las otras empresas. Las empresas grandes son pocas y aquellas empresas grandes que les va bien tienen metas muy claras. Dicen, estas son las metas que tenemos que cumplir y la gente trabaja por objetivos. Pero, lo que es súper importante, gana en función de los buenos objetivos que tienen las empresas. Todos tienen participación en los logros de la empresa. Cuando eso además se comunica adecuadamente a todas las personas y todos se sienten que en la medida que su trabajo, que saben cómo su trabajo aporta ese resultado, hay motivación de las personas por trabajar mejor, por trabajar colaborativamente, porque a todos nos impacta que a la empresa le vaya bien y por lo tanto es ahí donde esa empresa es productiva. Pero eso no sucede en muchas empresas. En muchas empresas lo que tiene es que si la empresa le va bien a la empresa y no le va bien a los trabajadores. Exacto. Entonces no sienten que su esfuerzo tenga una repercusión importante en eso. Yo creo que ese es el cambio, junto con el cambio que hay que hacer para trabajar en colaboración y no por estanco. Ese es el cambio, Roberto Musso. ¿Cómo logramos ese cambio? Porque
que venimos discutiendo hace mucho rato la productividad y parece como que no encendemos el switch. Sí, yo creo que antes de contestar tu pregunta, creo que hay que entender bien qué es productividad y qué es diferente de eficiencia. Es decir, eficiencia es producir algo con bajo costo, ¿cierto? Productividad es llegar a los objetivos que nos hemos trazado adecuadamente, oportunamente. Entonces, yo creo que tenemos que entender muy bien que estamos hablando aquí de productividad. Y si estamos viviendo en una economía del conocimiento, para responder tu pregunta, hoy día no podemos trabajar sin contar con las herramientas que apoyan el desarrollo del trabajo de todos, digamos, tecnológicamente. Porque si no, no vamos a lograr nuestro objetivo. Es decir, como bien dices tú, establecer muy bien los objetivos y las compensaciones a todos los trabajadores para en el momento que logren estos objetivos, no solo se beneficia la empresa, sino que también los trabajadores, pero al mismo tiempo capacitarlos, dotarlos de las herramientas tecnológicas que corresponden, es clave en esta época de conocimiento. Prácticamente el 42% de los chilenos no tiene capacidades tecnológicas. Ese también es un dato no menor, ¿no, Roberto? Claro, tenemos que ir resolviendo las necesidades desde la base. Es decir, si no tenemos capacidades de lectura o capacidades de matemática, es difícil que podamos hacer tecnología, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener unas bases mínimas. A lo mejor no es necesario llegar a cuarto medio. Mira lo que te digo. A lo mejor tenemos que tener unas capacitaciones mínimas para poder empezar a manejar las herramientas tecnológicas y a partir de eso empezar a apoyarnos en esas. Entonces, yo creo que hay que hacer unos cambios respecto de la forma de gestionar la innovación, respecto a la forma de gestionar la capacitación. Hoy día en Chile medimos cuánto invertimos en innovación para determinar si somos innovadores o no. Y yo creo que esa medida está obsoleta. Esa medida ya no nos sirve porque definitivamente no somos capaces de invertir más que los otros países. Probablemente tenemos que empezar a medir cuánto colaboramos con aquellas empresas que se innovan, cuánto de nuestras compras, adquisiciones, las grandes empresas, la estamos realizando hacia los startups, cuánto estamos colaborando con universidades. Una cultura colaborativa un poquito, Yolanda. Oye, los escuchaba a los tres, como que los tres les compro todo lo que han dicho. Pero, pero me quedo para adentro con lo que estáis diciendo respecto a lo del cuarto medio y me hago cargo... 5 millones de chilenos que no han completado cuarto medio. O sea, hay un dato no menor para ejemplificar un poco, reflejar de que hay una brecha que se está volviendo insalvable. Pero yo solo quería abordar en relación al tema de la competitividad. Fíjate que el Boston Consulting Group hizo un estudio el año pasado, en el 2017, que daba cuenta de que las mujeres y los hombres tienen las mismas ambiciones y son igualmente competitivos al interior de una empresa. Sin embargo, eso decae cuando las empresas no tienen acciones afirmativas para darle mayores oportunidades a las mujeres. Las mujeres como que se vuelven un poco, se retrotraen y no participan y dejan de tener esa ambición y esa competitividad porque no tienen las posibilidades de tener resueltos los temas, como siempre digo yo, el cuidado de terceros y cómo con eso se les facilita su mantención y su incorporación en el mundo del trabajo. Horarios diferidos, la posibilidad de ir a buscar a los niños no solamente a la sala cuna, Andrés, sino que también al jardín infantil. O sea, tiene que ver cómo hacemos espacios laborales mucho más amorosos, como digo yo, desde donde se para Maturana cuando nos habla de aquello, para que las mujeres puedan incorporarse y mantenerse en el mundo del trabajo. Tenemos un 48,9% de mujeres incorporadas en el mundo del trabajo. Si llegamos al 60% como los hombres, parece que la economía, pero como cañón, se va para arriba. O sea, de todas maneras, y con las mujeres incorporadas, obviamente que el país va a ser mucho más productivo. Pero eso no se hace solamente dándoles un trabajo, un espacio. Hay como dices tú para atrás, hay una trazabilidad para atrás, que es el cuidado de menores, cuidado de la familia, muchas veces de adultos mayores. Hay un cuidado que siempre es para la mujer. Sí, pues, y que lo hablábamos la semana pasada cuando estábamos con Cecilia Morel acá, que yo encuentro que si no nos hacemos cargo de resolver aquello, y siempre lo voy a decir, las mujeres no se van a incorporar y no vamos a pasar del 48,9% Fernando Arap. Sí. Roberto ponía el tema, Fernando, de la capacitación. 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio. 5 millones. Sí. O sea, mientras no igualemos esa brecha o tratemos de igualar la partida en esta carrera de 100 metros o como la queramos mirar, difícilmente. Roberto decía varias cosas que son claves y efectivamente está relacionado a los pilares estructurales que hablamos al comienzo, el tema de la educación. O sea, hoy día tenemos alumnos, y en la última encuesta PISA del año 2015, en nuestros escolares, deficiencias en matemáticas y ciencias naturales que ni siquiera llegamos a los mínimos. Pasamos a la siguiente etapa, que es la capacitación y todos los estudios, y nos va a acompañar Rafael Berguá en unos minutos más, también a través de la Comisión Nacional de Productividad han determinado que la capacitación que prestamos en nuestro país genera, no quiero decir cero impacto, pero muy poco impacto. Entonces, el CENSE en nuestro país prácticamente era figurativo. El CENSE, estamos haciendo una reforma importante, está en el Congreso discutiéndose. ¿Qué cambios se le quieren hacer a lo que hay ahora, a lo que buscan ustedes?
Varios. Por ejemplo, queremos exigir que con la capacitación no baste hoy día la sola capacitación para que el Estado invierta recursos, sino que los organismos ejecutores, por ejemplo, se hagan cargo de la inserción laboral. Evidentemente, eso va a significar para los organismos ejecutores, para la OTEC, un trabajo adicional, que es juntarse con los sectores productivos. Esto de cuarto medio, ¿se puede trabajar los 5 millones? Se está trabajando. Hay una mesa hoy día que lidera el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio del Trabajo, lo que busca es conectar. Hoy día tenemos la educación técnica y profesional, está absolutamente desconectada de la educación laboral. Lo que tenemos que hacer es conectarlo y efectivamente lo que decía Roberto es cierto. Hoy día tenemos un número importante de alumnos que están en la educación técnica y que hoy día cuando salen al mercado del trabajo muchas veces después no pueden compatibilizar los estudios que han hecho y por eso estamos trabajando en un marco de cualificaciones. Pero como tú decías, esto tiene que ser integral. Hay muchas medidas, lo decía Yolanda, el término de la adaptabilidad. Yo comparto con ella y forma parte también de los ejes que estamos trabajando. Trabajadores con jornadas más adaptables son trabajadores más felices. Y trabajadores más felices son trabajadores más productivos. Esto lo demuestran distintos estudios. Pero las grandes sí, adaptabilidad, modernización, suena bonito en el papel, pero las grandes empresas, Marcela, cuando llega un trabajador y tú tienes, por ejemplo, 50 trabajadores que cumplen el mismo horario y 2 te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito entrar 2 horas antes y salir 2 horas antes por necesidades familiares. ¿Lo van a aprobar las familias? ¿Tienen el poder, las empresas tienen el poder, los trabajadores, muchas veces trabajadores que hacen trabajos repetitivos, de poder negociar con su empleador, poder adaptar su trabajo, sus horarios? Yo te diría que las grandes empresas son las que más lo están implementando. A todo nivel, porque no estoy hablando a niveles gerenciales, sino a niveles de operarios. Sí, lo que pasa es que ahí no sabría decirte si todos lo están pudiendo implementar a ese nivel. Efectivamente hay trabajos, por ejemplo, de atención a público, que a veces son más difíciles de flexibilizar. Ese tipo de cosas, porque ese es el 80-90% de los trabajadores en Chile. Bueno, pero por eso también, para eso quizás se requiere que el mercado del trabajo, las leyes laborales lo permitan, porque yo creo que las empresas grandes han entendido esta lógica. Obviamente, por ejemplo, transportarse en Santiago es súper difícil e ineficiente, la gente pierde horas en poder llegar a su trabajo. Si pudiéramos flexibilizar los horarios en los que entraran, habría mucho mejor rendimiento de esa persona que no se pasó 2 horas para llegar a su trabajo. Entonces, yo te diría que el tema no está tanto en las empresas grandes. Las empresas grandes han implementado este tipo de cosas. El desafío está en las empresas medianas y en las empresas pequeñas. Y por eso también, quizás volviendo a lo que Fernando decía, el cambio en el CENSE, que sea para MIPYMES, que puedan acceder, o que sea personas independientes, ahí también, porque cada vez más el trabajo va a ir por ese lado. Van a haber muchos más emprendedores que van a trabajar de manera independiente y que esa formación tiene que llegar a todos. Y no creer que solo las empresas grandes son las que van a tener que solucionar o tener acceso a toda esa capacidad de o flexibilizar el trabajo o de capacitar a su gente, porque actualmente yo te diría que las que más capacitan son las que tienen más recursos, que son las empresas grandes. Roberto Musso. El 80%. Mira, yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra forma de gestionar. Yo creo que seguir midiendo el tiempo que pasamos en la oficina o en los trabajos es un error. Lo que tenemos que medir es si cumplimos o no el objetivo. Mira, te voy a dar unos ejemplos que se hacen cargo de algunos de los comentarios que han hecho ustedes. Yo conozco casos de call center, que uno diría, yo tengo que pasar 6 horas en el call center atendiendo el teléfono, que decidieron que la gente del call center no fuera a la oficina, que trabajara de su casa. Entonces van con software, evidentemente, controlando cómo son las respuestas, y han descubierto que trabajan mucho mejor. No se tienen que transportar, permiten que en el caso de los papás o las mamás se queden cuidando a sus hijos. Entonces, hay formas de gestionar diferentes. En mi caso, que me toca dirigir el grupo de IGEO de tecnología, nosotros tenemos más gerentas mujeres y empleadas mujeres que hombres. Y nos hemos dado cuenta que a nivel de tecnología, a nivel de innovación tecnológica, el foco y la mirada diferente que tienen las mujeres, para hacerme cargo de tu comentario, es muy importante, es muy productivo, es mucho más que los hombres. Yo me imagino que nosotros vemos más fútbol, que conversamos más cafés, no tengo idea. Aquí en Sin Corbata mandan las mujeres, son puras mujeres las que mandan. Pero ese foco y esa perspectiva diferente, a nosotros nos gusta tener más mujeres que hombres. Finalmente, el último caso, porque yo estoy mucho más que por cortarse las venas, estoy mucho más que por proponer cosas positivas. Les cuento que conozco unos casos en Chile que entrenan a niños de 4º básico en programación y programan en 5º básico. Entonces uno dice, no, es que ellos no han salido a 4º medio, pero pueden programar
programar. Entonces, y eso es lo que necesitamos hoy día. Tenemos que hacer unos cambios en la forma de medir. Sí, perdón, pero yo tengo un matiz ahí. O sea, dos cosas. Uno, cuando tú dices lo de las mujeres, voy a hacerme cargo de las mujeres, trabajando desde su casa, o sea, lo que yo he planteado en otros programas acá es que es necesario que eso sea resguardado en el sentido que las mujeres no pueden estar trabajando poniendo la olla en la cocina y haciéndose cargo de las tareas de los cabros chicos. Por supuesto. ¿Cachai? O sea, por eso no solo para las mujeres, para yo hombres estoy de también. acuerdo, pero es que los hombres no se hacen cargo, pues mucho, No, ponen la perdóname. olla, sí. O sea, No no es así. generalice, no No es generalice. así. No, pero la No, por lo mayoría, general- o sea, ustedes pueden hacer una excepción porque nosotros lo hemos logrado permear en este tiempo. ¿Cachai? Sí, Pero nos ha cambiado. Hemos cambiado. De armas tomar. pero hagámonos cargo de Sí. que eso tiene que ser, habiendo resuelto el tema de que las mujeres cuidado. no pueden estar Por como supuesto. pulpo, como dice Andrés. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Sin Corbata, pero voy a dejar una pregunta planteada sobre todo a Marcela. Porque la diferencia de productividad, si nos comparamos con los países OCDE, se da mucho más, nuestro país está bajito, se da mucho más en las empresas grandes que en las empresas chicas. A la vuelta en Sin Corbata dejamos la pregunta planteada a Marcela y volvemos después de la pausa. Habíamos dejado la pregunta antes de irnos a la pausa. A ver, hay una brecha entre Chile y la OCDE, esa OCDE que tanto nos gusta compararnos. La brecha de productividad es mucho mayor entre las empresas grandes chilenas con las grandes de la OCDE que las pequeñas chilenas con las pequeñas de la OCDE. Marcela Arancibia. Marcela, bravo, perdón. Me confundí con la Marcela Arancibia, nuestra periodista que hace las notas. Sí. Oye, fíjate que hay dos factores que dice que están haciendo ese impacto. El primero es la falta de competencia. En Chile tenemos pocas empresas grandes. En realidad, por mercado, si uno mira las distintas industrias, 3, 4 grandes. O sea, estamos concentrados, entonces, Y por lo tanto, que no es bueno. estamos concentrados. Yo creo que sí. Y eso hace que las empresas no estén innovando, como lo decía anteriormente, de manera disruptiva. Porque no hay y estén competencia. de alguna manera... Es que están muy cómodas. Y yo creo que esa comodidad te achata y te hace menos productivo. Y el otro factor es que las empresas grandes tienen mucho más regulaciones que las empresas pequeñas. Y entonces ahí, y yo le paso la pelota a Fernando, que hay que ver qué cosas podemos hacer desde el mundo también de las leyes para evitar que haya tanta trámite y tanta... ¿Sí? No tanto concentración. Yo voy al segundo tema. Es la cantidad de trámites que hay que hacer para inversiones nuevas. Y las Fernando empresas... Sí, no, yo comparto lo que dice Marcela. Efectivamente, el sistema chileno de inversiones es burocrático. Estamos avanzando en lo que se llama gobierno digital, de manera de facilitar lo que es la interacción del usuario con el Estado, que es un tema que efectivamente a las personas les cuesta. Y yo tomo un par de datos. Efectivamente, Andrés, tú decías, hoy día la brecha entre las empresas grandes chilenas y las grandes de la OCDE es muy amplia en tema de productividad. Pero también hoy día, según datos de la propia OCDE, en todos los países de la OCDE pasa otra cosa. En todas el nivel de productividad es mucho mayor en las empresas grandes que en las empresas pequeñas. Y ahí me tomo lo que decía Roberto, la capacitación. ¿Quién está capacitando hoy día en Chile? Si uno mira los datos del CENSE, por ejemplo, en franquicia tributaria, el 50% de las empresas grandes de Chile capacita con franquicia tributaria. ¿Sabes qué porcentaje de empresas pequeñas capacita con franquicia tributaria? ¿Cuánto? Solo el 1,5%. ¿Cómo podemos hacer un llamado justamente para la pequeña empresa Roberto Musso capacite a sus trabajadores con estas franquicias tributarias, que utilice estas herramientas, porque realmente capacitar para muchos es la llave? Mire, yo creo que el foco habría que ponerlo no en las herramientas, sino en la necesidad de capacitarnos. Ya. O sea, yo creo que hay que entender que la nueva economía, esta economía en la que estamos todos inmersos, va a ganarla aquellos que tengan talento, evidentemente, en los trabajadores, pero un talento conducido y capacitado. ¿Te fijas? Para esta nueva economía. Para esta nueva economía. O sea, si alguien no sabe usar un computador, vamos a estar entregando ventaja a quien sí sabe usarlo. Entonces, más que cómo voy a financiar, que eso iría por la vía, en el sentido de la eficiencia, preocuparme por el costo, tengo que darme... ¿Qué estoy capacitando? Exactamente, tengo que preocuparme en qué estoy capacitando, tener muy claro que es necesaria la capacitación, es clave que la infraestructura, entendida como la tecnología, las capacitaciones, son aquello que hace que el trabajador pueda desempeñarse mucho mejor, pueda ser mucho más productivo. Yolanda. ¿Sabéis qué me pasa? Yo encuentro súper importante que nos paremos desde la economía dura, ¿sí? Pero me falta esta otra parte, que es organizaciones un poco más felices.
Y no es naif lo que estoy diciendo, No. es súper concreto. O sea, organizaciones más felices son con trabajadores y trabajadoras que tienen la posibilidad de hacerse cargo de esa otra parte de su vida, que la dejan de lado por estar incorporados en el mundo del trabajo y mejorar la productividad. Entonces el tema, por favor, no es solamente capacitación, ¿cachai? No es solamente hacernos cargo de mejorar la productividad para que al país le vaya mejor, sino que también la gente se sienta mucho más cómoda y mucho más contenta. Si tenemos eso resuelto. Si tenemos eso resuelto, vamos a poder avanzar en mejorar la productividad y mejorar los números, de los cuales me imagino que vamos a hablar con Berguán en un rato más.